mejores. Tienes que ser considerado el único que hace lo que haces. Thierry García. Que tengan muy feliz día, mis estimados estudiantes. El día de ahora vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la asignatura de Teoría Administrativa 1 y es el tema de la gerencia. ¿Qué es la gerencia en una empresa? ¿Para qué se necesita? ¿Quiénes la ejercitan? Veamos esta imagen en sí, en la cual nos presenta diferentes personas que están trabajando de manera armoniosa dentro de una empresa. Y ese trabajar, esa gestión, que es parte importante de la empresa, se define así. Es la acción o trámite que junto con otros se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa. Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Quiere decir que este conjunto de operaciones para dirigir y administrar una empresa tienen que ser ordenados, tienen que ser debidamente planificados. En ellos se tiene que ver en todo momento la aplicación del proceso administrativo. ¿Quién es la persona que va a poner en ejercicio ese proceso administrativo, esas funciones administrativas? Es el gerente. ¿Quién podría ser el gerente? Es una persona que va a ser responsable de dirigir las actividades que ayudan a las organizaciones para alcanzar las metas. Cualquier tipo de persona, independiente del género, va a depender de lo que la empresa en sí necesite y cómo esta persona se acopla no solamente a ella, sino a las necesidades, tanto internas como externas, de la empresa en sí, de la sociedad, podríamos decir en algún momento. Vemos en la imagen a este joven que está regando una planta. Y vea qué interesante la comparación que se hace. Él está haciendo que la planta crezca, o podría ser que la planta muera, y esa planta es un equivalente a la empresa. Y acá mismo nos lo dice la lámina. La gerencia es responsable del éxito o el fracaso de un negocio. Varios hemos tenido o tenemos plantitas que las cuidamos con todo cariño y sabemos que si o le echamos demasiado agua, probablemente la vamos a ahogar. Si no le ponemos agua, la vamos a secar. Lo que equivale a que hay que tener un balance en la manera como debe de tratarse. Tenemos que ver el tipo de planta de la que se trata. Estoy hablando de una planta en sí, el tipo de planta, que si cuánto sol necesita, cuánto de agua es la que le conviene, y así ya traslademos el ejemplo a una empresa. La empresa es compleja. La empresa no solamente depende de que una persona esté pendiente de que ella esté operando, tiene que ver con las cosas que pasan dentro de la empresa, las cosas que pasan afuera. Quienes están afuera, tenemos afuera a los clientes, tenemos a los competidores, está el gobierno, está el entorno natural, que podría ser algún detonante tanto a favor como en contra de las cosas que ocurren dentro de la empresa. Ya en la empresa en sí tenemos las cosas que quieren los accionistas, lo que quieren los propietarios, lo que necesitan los empleados, la manera en la que necesitamos que el empleado se comprometa con la empresa, entre otro tipo de cosas. Veamos cuáles son las necesidades de tener una gerencia. ¿Por qué y cuándo la gerencia es necesaria? Y acá nos dice, siempre que algunos individuos forman un grupo, se hace necesario para el grupo trabajar unidos a fin de lograr un objetivo. ¿Cuándo?
Esa es la pregunta que nos hacemos al principio. ¿Cuándo necesitamos la gerencia? Y se contesta al establecer que la gerencia es requerida siempre que haya un grupo de individuos con objetivos determinados. Eso de objetivos determinados quiere decir objetivos previamente elaborados o identificados. Y por acá se nos hace un recordatorio de algunos de nuestros estimados pensadores del área administrativa, el señor Taylor, el señor Henry Fayol, entre otros, que nos hacen ver de que la gerencia siempre ha sido un tema importante en la administración y como ellos lo mencionaban, hasta este momento también siempre vamos a hablar de estructura piramidal, como decía el señor Maxwell, la centralización en la toma de decisiones, la estructura burocrática, varios de los términos que nos estaba diciendo el señor Henry Fayol, la supervisión que es de tipo funcional. Los beneficios deben compensar los costos, o sea, de que siempre se mantiene que difícilmente usted va a elaborar un producto sabiendo que cuando usted lo saque al mercado va a perder. Definitivamente, siempre estamos buscando el beneficio que debe de compensar el trabajo hecho. Proporciona eficiencia a los subordinados, o sea, si nos interesa lo que pase con los subordinados, los objetivos y las responsabilidades definidas. ¿En qué estamos parando entonces en esto? Nos interesa la gente, es importante los costos que tenemos en la empresa, las necesidades de nuestra gente, tanto dentro de la empresa como sus necesidades externas, los objetivos que son primordiales e infaltables dentro de una empresa, entre otros. Ellos lo tomaban en cuenta y aún en este momento se mantienen. Veamos algunas de las funciones de la gerencia. En definitiva, podemos decir que las funciones de la gerencia dan vida al proceso administrativo. El proceso administrativo que fue el tema que vimos a grosso modo, fue el tema anterior. Y decimos, una disciplina académica es necesaria considerarla como un proceso. La gerencia mira cada una de las partes y las relaciona. Veamos en esta parte de la planeación. Cuando la gerencia es vista como un proceso en que estamos planeando las actividades, se recuerdan, decíamos, planeación y organización es la parte mecánica de la empresa. Entonces, en la parte de la planeación, que la estamos viendo como un proceso, tenemos bien claro que es un paso primordial e infaltable como para que el resto de las partes del proceso administrativo se desarrollen con bien. ¿Qué nos pasa en la organización? Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, nos dice la organización. Quiere decir de que una buena organización depende de una buena planificación de todo lo que se debe de hacer dentro de una empresa. Ahora bien, en la dirección, envuelve los conceptos de motivación, liderato, guía, estímulo, y actuación. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de acción, vea. El planeamiento y la organización todavía podríamos decir estaba en papel, pero cuando ya llegamos a la parte o a la etapa de la dirección, estamos hablando de acción. Quiere decir, ya se está buscando que todo aquello que estaba en papel tenga vida, tome vida. ¿Cómo va a tomar vida? A partir de la motivación. ¿Quién va a motivar? ¿Quién va a ejercer el liderazgo? La guía, el estímulo, la actuación, todo este tipo de cosas tienen que ser desenvueltas, coordinadas por el área gerencial de la empresa. La gerencia se va a encargar de que todas estas partes del área de la dirección
trabajen de manera ordenada para llegar a un fin específico en común, que es el que quiere lograr la empresa. Cuando llegamos a la parte del control, vea qué importante es esto. Su propósito inmediato es medir cualitativamente y cuantitativamente la ejecución en relación a los patrones de actuación. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo, estamos queriendo saber si estamos controlando, si realmente todo aquello que habíamos planificado se está desarrollando como lo habíamos planteado originalmente. Lo que quiere decir de que hay una relación directa entre planeación y control. Todas las partes del área administrativa tienen una relación importante, pero esa parte del control tiene una relación sumamente fuerte con la planeación. ¿Por qué sería eso? Porque en el control estamos viendo qué cosas son las que se están cumpliendo, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas estamos haciendo mal y las podríamos cambiar para el próximo, las próximas cosas que quiera hacer la empresa. Quiere decir de que vamos caminando, vamos desarrollando en el camino. Por tanto, las cosas que estamos controlando y se están cumpliendo bien, vamos a tratar que en la planeación, quiere decir que en el proceso administrativo, en los nuevos planes que tengamos, se siga desarrollando de esa manera o le hacemos algunas mejoras dependiendo de lo que en ese momento necesite la empresa o esté requiriendo. Hacemos por acá una comparación de la gerencia tradicional y la gerencia moderna. Y vemos en esta gerencia tradicional en la que nos dice, mire, si es necesario tener motivación y satisfacer a los superiores. O sea, de que en la gerencia tradicional lo importante es que los propietarios y los accionistas estén satisfechos con lo que se está haciendo. Una estructura jerárquica en la cual estén bien claro quién es encargado de qué y no se altere ninguna de estas jerarquías. Lo que equivale a que el área operacional difícilmente en algún momento va a tener un nexo con las áreas gerenciales más altas. Porque la estructura está bien establecida y cada puesto está donde debe de estar, por tanto no debe de ser movido. Son inflexibles lo que nos señala el siguiente apartado. Inflexible y controla todo, eso sí, o sea, de que ya algo se planteó que se va a hacer de alguna manera específica, no le damos lugar a replantearlo. En cambio, pasamos a la parte de la gerencia del siglo XXI y nos dice, mire, sí, la verdad es que tenemos que seguir motivando, pero las cosas se logran en equipo. No solamente se trata de que logremos la satisfacción de una parte de la empresa, no, hay que lograr las cosas en equipo y las cosas se logran, los objetivos se logran en equipo cuando la persona está bien clara que aquello que se está haciendo nos compete a todos. Una estructura interconectada quiere decir que no está separada. Cada una de las funciones o cada una de las cosas que ocurren en la estructura de la empresa es de conocimiento generalizado y es flexible. ¿Para qué nos sirve esta flexibilidad? Vea, usted puede tener la mejor planificación del mundo y desarrollarla con los mejores fondos financieros, que se pueda, el mejor personal, pero hay ciertas cosas que no podemos predecir. Hay ciertas cosas que se salen de nuestras manos. Vea, así como este tiempo en el que estamos en pandemia.
Empresas reconocidas de ropa han tenido que cerrar sus tiendas en estos días. Pero ¿qué es lo que han buscado ellos? Han buscado alternativas, quiere decir de que son flexibles, y son flexibles porque es lo que la empresa necesita. Son flexibles y a partir de eso ofrecen los servicios de su empresa por internet. Uno puede pedir las cosas por teléfono, entre otras alternativas que ayudan a que, aunque la empresa aparentemente esté cerrada, pueda seguir dando un servicio a sus clientes y con esto mantener la operatividad de su empresa y la de sus colaboradores en sí. Por tanto, la gerencia del siglo XXI no se casa con una sola forma de hacer las cosas, rompe paradigmas. ¿Por qué rompe paradigmas? Porque es lo que la empresa necesita. No nos podemos quedar con una sola forma de hacer las cosas porque así se hacía en el 2010. El 2020 es un año completamente diferente que hace que las empresas reaccionen, porque si no reaccionan y buscan formas de salir adelante, simplemente van a desaparecer. Vea, ¿qué sería la gerencia moderna entonces? Una gerencia moderna es proactiva, quiere decir, es positiva. Busca estrategias, diferentes cosas que le van a ayudar a manejar las cosas que aparecen o que están a su alrededor o en su entorno. Es visionaria. Tiene visión. ¿Qué es tener visión? Quiere decir ver más allá de lo que todo el mundo ve. Tiene liderazgo, que por cierto es un tema que dentro de poco vamos a desarrollar, y ese liderazgo implica comprometerse con su gente, comprometerse con lo que la empresa necesita y comprometer a la gente también, darse cuenta de las necesidades propias de la empresa, pero no solamente las de la empresa, sino de la gente que forman parte de la empresa, y hacer juntos. El liderazgo es un hacer juntos para que la empresa camine, porque con eso nos damos cuenta de que si todos estamos trabajando por la empresa, en realidad estamos trabajando por nosotros mismos. Genera acciones básicas para hacer frente a los cambios que se están dando en el escenario nacional e internacional, lo que les decía en la lámina anterior. Podemos tener cambios a nivel internacional, los cambios de gobierno también podría ser. La competencia tiene mucho que ver, los cambios de gusto de nuestros clientes, entre otras cosas, y no nos podemos volver negativos. La gerencia moderna tiene esa característica muy especial. No son negativos, ellos buscan ir hacia adelante. Bueno, si no le puedo vender esto, voy a buscar qué le puedo vender. ¿Qué le puedo vender? Y son como muy empáticos, son observadores, ven cuáles son realmente las necesidades del cliente. No le vendo al cliente lo que yo le quiero vender, le vendo al cliente lo que el cliente necesita. Propicia capacitación, formación técnica, administrativa, funcional a su recurso humano. El mundo está cambiando, las necesidades cambian también, valga la redundancia. Por tanto, yo tengo que hacer que mi personal esté al día con todo lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? Saber cómo tratar a las diferentes tipos de personas, tiene que conocer el producto, tiene que estar dispuesto a ir a capacitaciones continuas. Si es posible, yo tengo que, o más bien, es necesario que yo asigne dentro de mis recursos como empresa una parte que va a ser para seguir formando a mi personal de manera continua. ¿Qué cosas busca la administración de hoy? ¿Qué cosas debería de plantearse un buen gerente? Vemos acá una primera interrogante. ¿Qué hay que hacer? No solamente se trata de lanzarnos al agua, como dicen por ahí, sino que hay que saber qué necesito hacer. Pero para saber qué necesito hacer,
tengo también que tener bien claro qué le conviene a la empresa. Y cuando digo la empresa, tengo que tener bien claro, como gerente, que no me estoy refiriendo solamente a lo que quiere mi jefe, a lo que quieren los accionistas. Que conviene a la empresa implica a mis clientes, sí, a los jefes o a los accionistas, a los empleados, que está alrededor con la competencia, cómo lo tengo que manejar. Por tanto, eso de que conviene a la empresa busca un balance de necesidades, las necesidades del cliente, las necesidades de nosotros como parte interna de la empresa, como nuestros empleados, nosotros como empleados, los accionistas, buscar cómo llegamos a un consenso. Hay que desarrollar planes de acción, vea, planes de acción como para que, ¿cuándo se va a desarrollar el plan de acción? Cuando las cosas ya están pasando o antes. Obviamente, un plan se desarrolla antes de que ocurran las cosas. Por tanto, volvemos a repetir, un gerente debe de ser visionario, entonces busca planes de acción. Tiene que, a veces, lo menciono a veces en las clases, el gerente tendría que ser un poquito, ¿cuál sería la palabra? Negativo entre comillas, pero solamente como para pensar lo peor, y de esa manera de pensar lo peor vamos a buscar soluciones de acción para ese tipo de catástrofe, digamos, que tenemos, ¿verdad? Si nosotros estamos en un área, por poner un ejemplo, tenemos un restaurante en la parte, en áreas de playa, obviamente vamos a pensar en cómo tengo que reaccionar yo si existen maremotos, si hay marea roja, entre otro tipo de cosas que le pueden llegar de pestes a esa área y cómo yo como empresa podría reaccionar si algo como eso me llega a ocurrir. Y vea qué interesante esto, asume responsabilidades de sus decisiones. Vea, es que usted es el gerente. Prácticamente podríamos decir, usted como gerente es el que tiene la responsabilidad sobre lo que ocurre en una empresa. Entonces, no va a tomar decisiones a lo loco, como decimos en buen salvadoreño, no. Sus decisiones son de impacto. Pueden ser de tanto de impacto positivo como negativo. Y si usted toma una decisión y en base a esa decisión se desarrollan acciones, algunas de las acciones en algún momento podría ser que no sean tan positivas para usted, pero eso no quiere decir que usted va a esconder su propia responsabilidad. Precisamente por eso a usted se le ha colocado en ese puesto. Tiene que ser responsable, tiene que razonar, analizar qué se tiene que hacer y a partir de ese análisis tomar decisiones de las cuales usted se puede hacer responsable. También, siempre con la responsabilidad, asume responsabilidad de comunicar. Vea qué delicado es esto, porque el comunicar implica forma de decir las cosas. ¿A quién se las va a decir? ¿Con quién mantienen comunicación los gerentes? Vea, hay una comunicación, hay un pasar de información entre los accionistas y los empleados de una empresa. Y el gerente es la parte media, podríamos decir. Esa parte media que está mediando, valga la redundancia, tanto entre el personal y los accionistas o el propietario de la empresa. Tiene que buscar una forma apropiada para comunicar entre esas dos partes. Pero también podemos tener comunicación con nuestros clientes.
Por tanto, tiene que estar bien claro en cualquiera de las dos circunstancias, tanto comunicación con los clientes como con los empleados, qué cosas vamos a comunicar. Debe de tener base, debe de tener fundamento, porque después cualquiera de esas dos partes en algún momento van a decir que fuimos nosotros los que les comunicamos ciertas situaciones. Por tanto, usted a la hora de comunicar, a la hora de decir, tiene que comunicar cosas que usted pueda cimentar. Por tanto, la comunicación con quién podría ser, comunicación con nuestros empleados, comunicación con el cliente, comunicación inclusive con el gobierno, comunicación o traslado de información con la competencia. Y hay diferentes tipos de competencia, hay diferentes tipos de clientes. Y es tan interesante este tema que inclusive cuando veamos la asignatura de teoría administrativa 2, por ahí nos vamos a detener un poquito más en esa parte de la comunicación. Pero en sí, para ser precisos, esa parte de la responsabilidad está en todo, en cualquier cosa que usted haga dentro de su gestión como gerente, la responsabilidad le va a acompañar siempre. Un gerente, un buen gerente, debe de ver oportunidades. Ver oportunidades significa que no solamente se va a quedar con la que la empresa ya tiene que ir más allá. Ver oportunidades o las oportunidades significa lo oportuno, lo que se necesita para allá, lo que la empresa requiere. La empresa puede estar muy bien, pero a veces podría ser que no haya visto otras oportunidades. Se los ponía como ejemplo, me recuerdo alguna vez en clase, las tiendas de ropa de marca, son bastante buenas en esto de las oportunidades. Vea, hay algunas tiendas que van al detalle a seguir al cliente en sí, en su necesidad en cuanto a ropa. Hay ropa para personas que son muy altas, hay ropa para personas que son muy delgadas, hay otra para personas que son un poquito más anchas. Quiere decir de que se está atendiendo a la diversidad, y atender a la diversidad implica buscar lo que el cliente necesita. Y para nosotros hacer ese tipo de cosas es una oportunidad y a la vez es cubrir la necesidad del mercado. Vea, saliéndonos de esto de las oportunidades, llegamos a las reuniones productivas. Y hay que tener bastante cuidado con esto de las reuniones, fíjense. Los gerentes tienen diferentes reuniones, podría ser reuniones entre las mismas gerencias, reuniones con su personal, pero el hecho de tener reuniones no es lo negativo. Lo negativo es que estas reuniones no sean productivas. Cuando una reunión no es productiva, cuando se está redundando, cuando llegamos a hablar a esa reunión de todo menos de lo que nos interesa, que son las cuestiones de la empresa, o que vamos a una reunión y nos llevamos una agenda. Debe de haber una agenda detallada de cada uno de los puntos que vamos a tratar. Y otra cosa importante, si llevamos la agenda con los puntos y estos puntos que se traten y ahí se tratan de resolver, valga la redundancia, realmente se apliquen, que sean reuniones que den resultados, que no se quede solamente en papel,
Cuando las reuniones dan resultados, entonces podríamos decir que una reunión sí es productiva. Pero cuando hacemos, por poner un ejemplo, una reunión de manera semanal con nuestro personal, una forma de las cosas que no se deberían de hacer, hay algunas empresas que hacen este tipo de reuniones y lo que hacen es atrasar el trabajo de los empleados porque la carga laboral de ellos no se disminuye y estas reuniones se siguen haciendo. ¿Cómo podría ser una reunión productiva? Una reunión productiva tiene que ser una en la que estamos tomando en cuenta cuáles son las labores que tienen los empleados y sabemos coordinar esas actividades, sabemos coordinar esos tiempos como para hacer que realmente nuestro personal aproveche cada una de las cuestiones que se están tratando en la reunión y vea resultados a posteriori. Dice nosotros, un buen gerente dice nosotros. ¿Por qué dice nosotros? Las decisiones que se tomen en la empresa, si es cierto que el gerente es el responsable de una y mil cosas que se hacen o no se hacen dentro de la empresa, también él dice nosotros porque está bien claro que las cosas no se mueven solas ahí en la empresa. Cuando él solamente se refiere a sí mismo, está dando a entender que es un ente individual, que por tanto está desligando a los demás que están dentro de la empresa. Esta palabra de nosotros tiene bastante que ver con liderazgo también, o podría ser una forma equivocada de tratarlo. Mire, hagan lo que decíamos de la administración anterior, la administración tradicional. ¿Qué nos dice la administración tradicional? Viene el gerente y le dice haga. No, la administración de hoy dice hagamos y él nos da el ejemplo. Nos están pidiendo que lleguemos temprano y el gerente es el que está antes en la empresa. Nos piden que demos más tiempo en la empresa. El gerente es el que tiene que dar el ejemplo y no solamente estar viendo lo que los demás hacen, ¿no? Aquí hacemos. El gerente me exige algo a mí es porque él también lo puede hacer. Tipos de gerente. Vea qué interesante este dibujo que nos muestra la lámina. En él vemos diferentes tipos de personas alrededor del mundo. No es que se nazca gerente y perdón el ejemplo, no, hay diferentes tipos de personas que pueden ejercer la gerencia. Va a depender de lo que la empresa en sí necesite. Veamos qué tipo de algunos tipos de gerencias, porque probablemente hayan más. Hay una gerencia que es la patrimonial. Esta gerencia patrimonial probablemente se da a partir de personas de que ejercen la gerencia dentro de la empresa porque son los dueños de la empresa. El hijo del dueño de la empresa podría ser el hijo, la sobrina, la hija, la esposa. Quiere decir de que hay un nexo familiar entre los miembros y ellos son los que van a ejercer la gerencia a partir de que es una empresa familiar. Tenemos también la gerencia política, un tanto similar, podríamos decir, a la gerencia anterior, y en esta las personas tienen ese puesto o tienen esa gerencia a partir de algunos nexos de conveniencia que tienen con otras personas, nexos políticos, dicen por acá, ¿verdad? Como los partidos políticos, perdón el ejemplo, podría ser de que
llegan a una entidad de gobierno a partir de que tienen cierta afinidad con el partido que en ese momento está en el gobierno, y a partir de eso se les proporciona ese trabajo. Entonces ellos tienen la gerencia precisamente por eso. Y está el gerente, que es el estratega. Vea, esto ya son gerencias modernas en realidad. El par de gerencias anteriores no cumplían con esto, al menos no de manera formal o natural. ¿Quién es el gerente estratega? Es alguien que tiene la osadía de pensar que puede controlar el futuro. ¿Quién es alguien que puede controlar el futuro? No acepta el futuro, sino que lo diseña. ¿Cómo vamos a diseñar el futuro? Es una persona que mira más allá. Volvemos a repetir la palabra de la visión. Adquiere una visión de lo que podría ser la empresa del mañana, y de esta visión deriva la misión de la empresa. Las empresas pueden tener visión a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que va a determinar la visión? Vea, en general, algunas personas podrían pensar, vea, la visión que tiene la empresa va a depender del dinero que posea. Es una forma de razonarlo. ¿De qué podría depender? Depende de qué tan lejos quiere llegar, a cuántas gentes quiere tener como clientes, del género. Hay varias cosas que pueden determinar su visión, pero hay algunas personas que tienen poco capital y tienen una visión de futuro bastante amplia. No los limita el tener una cantidad de dinero pequeña como para poder hacer cosas, porque razonan. Por poner un ejemplo, tengo $100, pero tiene abiertas las puertas de entidades financieras como para que le puedan prestar. Se puede asociar con alguna persona. Las redes sociales también le pueden dar alternativas así, entre otro tipo de cosas que hacen que esta persona tenga visión y no se quede solamente esperando que el dinero le caiga del cielo, como dicen por ahí. Va más allá. Y la implementación no puede ser rígida porque el entorno sigue evolucionando. Ojo con esto. Vea qué importante. El entorno sigue evolucionando. Un gerente no puede estar solamente acomodarse a lo que ya está establecido. Las cosas cambian de manera continua. Y esos cambios requieren que las empresas estén preparadas para asumirlos, porque si no lo están, simplemente desaparecen. El control tiene dos aspectos: averiguar si la estrategia logró sus metas y si lo hizo de la mejor manera. Mencionábamos hace un rato las partes del proceso administrativo y poníamos especial énfasis en esta parte del control, relacionándola de manera directa con la planeación. Y se hace precisamente por esto. El control y la planeación, lo que en realidad están buscando es que en el momento en que usted está controlando, en realidad usted se está ubicando en el futuro. Un futuro que va a haber planteado o va a haber plasmado en su planificación. En su planificación de lo que piensa hacer a corto, mediano o largo plazo dentro de su organización. El gerente organizador, mire, hace más que definir las tareas de cada uno, diseña un organigrama. Es un diseñador, tiene que pensar en toda la estructura de la compañía y la organización es solamente una parte de la estructura. ¿Por qué dirá eso? La organización es solamente una parte de la estructura. Es que no vamos a ver solamente hacia qué cosas tengo
puedo yo ofrecer? No, si es que a mi cliente no le interesa qué le puedo yo ofrecer, a mi cliente le interesa qué quiere él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la manera de satisfacer a mi cliente. Y si yo no tengo lo que mi cliente necesita, me tengo que reinventar para lograr hacer que mi cliente no me cambie. El gerente líder. Acá hemos agregado poco sobre este gerente líder porque vamos a tener un tema completo que lo va a tratar, pero en pocas palabras decimos, la empresa está hecha de personas y no de papeles. Un gerente líder, en pocas palabras, podemos decir que es una persona empática, se interesa por las personas. ¿Y quiénes son las personas? Si es que en la empresa personas somos todos. Por tanto, él se va a interesar desde la persona más sencilla del área operativa hasta la persona más encopetada, perdón el término, de la organización. Nos interesa qué le ocurre y cómo eso nos afecta o beneficia dentro de la organización y cómo podemos hacer para buscar soluciones sobre esto. La gerencia por objetivos. Esta gerencia por objetivos la debería de asumir cualquiera de las gerencias que hemos mencionado anteriormente, porque implica además que los objetivos se fijan conjunto y participativamente con superiores y subordinados y que el desempeño de los subordinados se aprecia o mide en términos de grado de cumplimiento o logro de tales objetivos. ¿Qué son los objetivos en una empresa? Es el objeto de, es lo que perseguimos, es lo que queremos hacer. Y aquí lo vemos en este barquito. ¿Cómo está el barco? Varado. ¿Para dónde va? Para cualquiera de ambos lados, así en general, que quiera ir. Tiene 4 partes para las que podría partir, pero hacia simple vista, quien dirija ese barco tendría que coordinar como que muy bien qué es lo que debe de hacer. ¿Qué tiene que hacer alguien para poder coordinar un barco? Primero que nada, ser marinero, conocedor del mar, conocedor de las aguas, saber cómo orientar un barco. ¿Cómo se va a hacer eso? Ve acá esta palabra, administrar una empresa sin objetivos predeterminados es tan frustrante y sin sentido como navegar un navío sin destino. Tenemos que determinar un propósito. Lo primero que tendría que hacer es ver cómo saca ese barco de ahí. Ver en qué condiciones está el barco. ¿Qué más debería de hacer? Razónele usted, probablemente usted tenga un pensamiento un poquito más fresco que el mío, pero lo primero que debe de hacer, a mi criterio muy personal, es sacar el barco de esas piedras, determinar las condiciones en las que está, ver si realmente en las condiciones en las que está puede salir a navegar o no. Hay diferentes cosas que debería de tomar en cuenta antes de salir. Si él no toma en cuenta todo esto y trata de simplemente levar anclas, como dicen por ahí, probablemente no va a caminar mucho. Veamos algunos objetivos de la gerencia. El número en estos objetivos en sí no tiene realmente una importancia significativa. Posicionarse en el mercado nos interesa. ¿Para qué tenemos que posicionarnos en el mercado? Tenemos que ser reconocidos como para que la operatividad de la empresa realmente se dé. Innovación. ¿Cuándo se va a hacer la innovación? La innovación debe de ser continua. ¿Por qué? Porque los cambios son así, lo mencionábamos hace un rato.
Nada se mantiene estático. La productividad, ¿cómo debe de ser la productividad? La productividad va a depender de cómo nos ubiquemos en el mercado, de cuáles son los fondos, cuál es nuestra visión, hasta dónde queremos llegar. Debemos de tener bien claro los recursos físicos y financieros que nos van a ayudar a poder operativizar en nuestra organización. La rentabilidad, vea, esta parte de la rentabilidad quiere decir los costos y los beneficios, costos y beneficios, siempre se va a mantener. Nos sigue interesando obtener una ganancia dentro de la organización. Si no se tiene una ganancia, difícilmente vamos a mantenernos a flote. La actuación y el desarrollo gerencial. ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos que tener bien claro y de manera concienzuda cuál es nuestro actuar en la organización, saber cuál es nuestro papel y desarrollarlo a plenitud. El actuar y la actitud del trabajador. Vea, una cosa importante que un gerente no debe de olvidar es que el gerente no solamente es el que está a la cabeza, podríamos decir, de la empresa, también es un trabajador más. Por tanto, debe de ponerse en el lugar de su subalterno. Y la actuación y la actitud del trabajador tiene que ser reflejada también en el gerente, como para que el trabajador realmente se comprometa con el papel que él tiene en la empresa. Entonces, el actuar del gerente está relacionado de manera directa con el actuar que va a tener el empleado. Y muy importante, la responsabilidad social. También es un tema que lo vamos a desarrollar dentro de poco, dentro de esta temática, es la responsabilidad que tenemos con el entorno de la empresa. Y estoy hablando del entorno físico en un primer momento. Podríamos decir de la comunidad en la cual está nuestro local, por poner un ejemplo, con las necesidades del país en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. ¿Qué responsabilidades pueden tener las empresas licoreras, por poner un ejemplo? Las empresas financieras, la responsabilidad social y cómo ellos la asumen, la responsabilidad que tienen y ayudan al entorno en el cual se desarrollan. Esa responsabilidad, que más adelante lo vamos a ver, es observada tanto por nuestro personal interno, como por nuestro personal, como por nuestros clientes. Una responsabilidad social que nos puede traer beneficios si es que lo queremos ver desde ese punto de vista. A la empresa le interesa que los clientes lo vean como una persona que se interesa por su país, una organización que se relaciona con su gente. Veamos qué tipo de objetivos tiene la empresa. La empresa puede tener objetivos externos y objetivos internos. Nosotros como clientes, ¿cuál podríamos pensar que es un tipo de objetivo externo? Hacia nivel general, si usted le preguntara a alguien, yo creo que más de algún empresario en pequeño y muy, ¿cuál sería la palabra? Como muy honesto a la forma, al momento de contestar, si usted le dice, mire, ¿cuál es el objetivo de su empresa? Sin mencionar la palabra externo o interno, mire, y viene él y le dice,
Mi objetivo como empresa es obtener dinero, ¿verdad? Yo lo que quiero tener es ganar, ganar. Ese es el objetivo oculto, podríamos decir algunas personas, pero en realidad el objetivo externo de toda empresa debería de ser dar un servicio, independiente de que sea una empresa comercial, de servicio, valga la redundancia, industrial, extractiva, porque al final, o al principio y al final, lo que nos debe interesar es de que nuestro cliente esté satisfecho con lo que nosotros le estamos dando. Porque en el momento en que el cliente está satisfecho con el servicio que se le está dando, con lo que usted le está ofreciendo, el cliente va a seguirlo prefiriendo a usted. Y en el momento en que su cliente lo prefiere, en realidad lo que está haciendo es que usted realmente obtenga esa ganancia que usted quería desde el principio. Por tanto, el tipo de objetivo externo en realidad tendría que ser que brindemos un buen servicio que cumpla a cabalidad o cumpla más allá, si es posible, lo que el cliente quiere, y de esa manera vamos a obtener la satisfacción del cliente y la nuestra, y la de nuestro bolsillo. ¿Cómo podemos obtener eso? A partir de darle productos de calidad, hacer que el producto le llegue a la casa, lo que decíamos de este tiempo en el cual nos vienen a dejar las cosas a la puerta de nuestra casa. Eso es pensar realmente en lo que el cliente quiere, y a partir de lo que el cliente quiere, el cliente me da lo que yo necesito. ¿Cuál es el tipo de objetivo interno? El objetivo interno, por una parte, se parece a ese externo que decíamos de que quiero tener beneficio. En el objetivo interno es fijarnos en qué es lo que quieren los propietarios y los accionistas, y también no dejar de lado qué cosas necesitan nuestros empleados para que puedan trabajar de manera apropiada, y no solo de manera apropiada, sino de manera eficaz y oportuna. Llegaría hasta acá mi intervención por el momento. Vamos a tener más tiempo, primero Dios, para podernos seguir tratando, pero por el momento le doy las gracias por su atención y nos encontramos en otra ocasión. Feliz día y bendiciones.